minuciosa la revisión, porque al final del día no solo es revisar los aspectos jurídicos, sino hay que revisar aspectos contables que son inherentes a la labor que nosotros realizamos. Porque en este caso se le hizo una fiscalización al contribuyente, a esta cadena de supermercados, y bueno, a alguien se le ocurrió que el impuesto pagado no había sido pagado de manera correcta y pues dejaron por fuera los datos y te acabo de relatar lo que fue así. Este artículo, el 1185, silencio administrativo, está en el código fiscal. Hay una réplica de él en el Código de Procedimiento Tributario, pero es importante hablar de esto. Prevé que si usted en 2 meses no recibe respuesta, en un máximo de 4, si hay pruebas de practicar, como peritaje, inspecciones oculares y demás, usted puede, dentro de los 15 días siguientes, puede, y pónganle énfasis a esta palabra, puede acudir en una apelación per saltum, porque debemos inferir, porque el artículo 1 lo dice, el Código Fiscal era bien limitado, que ese silencio administrativo es negativo, debemos inferir que es negativo. Usted puede acudir ante el Tribunal Administrativo Tributario a fin de obtener una resolución de su caso. Esto es menos utilizado que los 10 mandamientos de la Biblia, especialmente el mandamiento 7 y los hombres saben de cambio. Ese no mirará la muerte de los padres. Pero esto es menos utilizado. Y yo veo a los abogados, a los contribuyentes, sufrir en la administración tributaria. Nosotros resolvimos expediente de 2005, en 2020, 15 años esperando justicia, 15 años esperando un pagisalvo, 15 años yendo a rogar por un pagisalvo refrendado cuando te asiste un derecho. Porque la exoneración es un derecho. Este productor que está en tierras altas tiene derecho a una exoneración de la tierra porque produce, porque así la ley lo dispone. Pero a este productor lo sometemos durante 10, 15, 5 años, un mes, a esperar un pagisalvo, a pagar abogados para que le realicen un trámite administrativo. Y por eso le digo que esto es un derecho en el que todos tenemos que involucrarnos. Porque aquí todo el mundo tiene un abuelito, un tío, un papá que tiene una finca y que de estas cosas no sabe. Él sabe de pararse a las 3 de la mañana, ir a la cuadra, traer las reses, las trae, las ordeña y a las 3 de la tarde empieza el ciclo de nuevo y todo lo que implica una finca. Él no está pendiente de ello. Sin embargo, cuando él quiere ir a Banco Nacional o al banco a aumentar la línea de producción, que nos ayuda con el país, porque si el productor hace más plata, gasta más, entra más producto, y etcétera, etcétera, y es toda una cadena, él se encuentra con que porque no tramitó una exoneración, no tiene derecho a ese paisano y no puede acceder a esos créditos, muchas veces blandos, que ha dispuesto la ley. Entonces aquí queremos saber de este derecho, y aquí nos interesa este artículo. Hay 7.000 exoneraciones sin resolver en todo el país. Son 7.000 productores agropecuarios, agroforestales y otras actividades que se me escapan, que están a la espera de un paisano quizás para aumentar su producción. Cuando fuimos jefe de jurídico recibimos 3.000 expedientes en litigio, alcances, devoluciones, complementarios, etcétera, etcétera, etcétera. Son 3.000 contribuyentes, muchas veces repiten, porque después eso no cae, que yo solicité una aplicación del cálculo alternativo de impuestos sobre la renta en varios periodos, es un mismo contribuyente, pero que tiene que hacer una reserva todos los años porque tiene una cuenta posible por pagar. Entonces, eso disminuye su capacidad de crédito cuando va al banco. Entonces, todos los que aquí quieren ser emprendedores también tienen que conocer este artículo y del derecho tributario. Porque cuando usted la DGI le hace un alcance, usted tiene que hacer esa reserva de su estado financiero y tiene que informarle al banco cuando va a pedir un crédito. Bueno, yo tengo un posible litigio con la DGI, que implica que yo pueda tener que pagar un dinero en el futuro. Y eso disminuye su capacidad. Y la disminuye año tras año. Entonces es importante conocer que este derecho nos asiste y que se puede concurrir al Tribunal Administrativo Tributario para la resolución de una controversia.
Y como esto es un ABC, el Tribunal Administrativo Tributario tiene una particularidad bien interesante. Está conformado por 2 abogados y un contador. Y los contadores y los abogados saben ustedes que somos como el agua y el aceite. No entendemos. Uno ve números, los otros vemos leyes. Y tenemos buena relación con el magistrado contador, pero tengo que decirlo. Para mí, de los errores más profundos que tiene la ley, porque la administración de justicia debe ser patrimonio exclusivo de abogados. Para eso nos forman. No es un acto de egoísmo. A nosotros nos forman para interpretar leyes. No, por ejemplo, yo tuve que formarme, la magistrada se tuvo que formar adicionalmente para leer una declaración de renta, para leer un estado financiero. Entonces, tendría el contador que formarse adicionalmente en leyes para poder administrar justicia. Y entonces ahí nos encontramos un tropiezo, porque no es lo mismo ver las cosas desde la perspectiva de alguien formado en leyes cuando estamos hablando de derecho procesal administrativo, cuando estamos hablando de fundamentos de derecho que nos dieron en primer año, segundo año, en las maestrías, que cuando estamos hablando de temas de números. Entonces ahí se produce un shock. Y yo creo que esto fue importado de la legislación chilena y argentina y no se tropicalizó a la realidad panameña. Creo que debió exigirse alguna formación en ley para que un contador pudiera acceder al tema de la justicia, así como se exige, porque dentro de los requisitos para ser magistrado, se exige al abogado tener una formación en derecho tributario. Ya esto fue resuelto por la Corte hace muchos años y se determinó que la norma era legal, pero si usted me pregunta, yo siempre he sido un revolucionario, no tengo miedo de hablar de mis ideas, disruptivo, y digo lo que pienso. Yo creo que la administración de justicia debe estar reservada solo. Para eso creamos la figura del perito, que es quien debe informar al juez en la materia de la que el juez no es experto. Porque bajo esta premisa, probablemente el día de mañana tengamos médicos administrando justicia, o tengamos ingenieros administrando justicia, o arquitectos administrando justicia. Nunca vamos a poder del corazón, ni de las neuronas, ni vamos a poder construir un edificio. Así que hay en esa situación algún nivel de disparidad con respecto a lo que podemos hacer los abogados y otras profesiones. Entonces, ahora vamos a los aspectos relevantes de la ley 76 del 13 de febrero de 2019, o sea, Código de Procedimiento Tributario. Y aquí quiero decirle algo, comunidad de estudiantes, comunidad de profesionales, podemos acompañar en esta auditorio. Esta ley data de 2019. A la fecha de hoy, solo ha entrado en vigencia alrededor de un 30% del código. Este código es tan importante como en su momento lo fue el cambio del sistema inquisitivo a sistema penal acusatorio. Este es un código garantista. Recuerden que yo le dije aquí que todos somos contribuyentes, no todos somos delincuentes, así que no todos somos sujetos al derecho penal. No todos tenemos controversia civil, así que no todos somos sujetos al derecho civil, pero todos somos contribuyentes. De alguna manera u otra, todos contribuimos. Aunque hay sujetos financieros que no son contribuyentes, pero todos contribuimos. Y este código es garantista para nosotros. Esto es como la Biblia para un vampiro. Si usted se lo enseña a alguien de la DG, yo detestaba también el código de la DG, porque es garantista, le da la ventaja al contribuyente, hace que la administración tributaria se tenga que esforzar para meterle la mano al bolsillo. Ahora es sumamente facilito. Si no, aquí teníamos un director de ingresos que le decía en el cupo y que nos decía por televisión, tic-tac, voy por ustedes. Sin Dios ni ley. Este código asegura que usted tenga que cumplir con procedimientos legales antes de meterle la mano al contribuyente. Y que después de que le mete la mano en el bolsillo al contribuyente, tiene que someterse a los procedimientos que establece. Sin embargo, estamos a 2023, el código no ha sido aprobado. Ha entrado el 30% en vigencia, yo no le voy a decir ese 30% a quién le conviene. Se lo voy a dejar de tener.
La importancia, y voy a hacer dos cosas cuando hable de código. Una, de las innovaciones que tuvo, porque es un código nuevo, pero contiene aberraciones jurídicas importantes, que hay que discutir dentro del ámbito del derecho, inclusive de la contabilidad, administración pública y carreras. Vamos a empezar por lo bueno, por lo positivo. Por primera vez se definieron cuestiones tan simples como el concepto de tributo. Nosotros no teníamos una definición de tributo legal. La definición de tributo que teníamos venía desarrollada por los fallos de la Honorable Corte Suprema de Justicia, por los fallos del Tribunal Administrativo Tributario y por lo que se le ocurrió a la Administración Tributaria. No había una definición conceptual, ni siquiera de qué era tributo. Y recuerden, constitucionalmente el Estado administra tributo, pero no teníamos definido qué era tributo. El impuesto, tasa y contribución especial. El impuesto es esa carga pecuniaria, ese tributo que usted paga, pero que no tiene una retribución particular. O sea, yo no pago un impuesto, que es lo que estamos erróneamente pensando, y voy a una ventanilla y pago un impuesto y me muevo a otra ventanilla y me dan una pastilla. No, así no funciona. Usted paga un impuesto y el Estado desarrolla un programa general que me beneficie: seguridad, salud, educación, por ejemplo. Eso sale de mis impuestos. Pero no es algo en particular. Yo no es un quid pro quo. Yo no doy y recibo. Yo doy y recibe la colectividad. De ahí viene la contribución especial. Perdón, me estoy brincando a la tasa. La tasa ya es un poco más mercantil. Yo pago algo y recibo un servicio. La antigua carretera, bueno, va a tirar la cédula, yo que sé, pasaba la carretera Panamá-Arreján, pagaba 50 centavos de peaje. Muchos no se acuerdan. Por ahí otros sí no acuerdan. Eso era una tasa. Yo recibía un servicio por el pago que yo hacía. Ese servicio generalmente debe ser para el mantenimiento y conservación del bien. Entonces, esta es la tasa. Usted va, por ejemplo, en lo que es impuestos municipales, va a aprobar un plano, paga una tasa, le hacen una inspección, le aprueban el plano. Recibo un servicio acá. Y al final está la contribución especial, que vuelve a ser en función de las obras públicas que desarrolla el Estado. Por ejemplo, usted vive en una barriada, van a hacer una obra que le va a subir el valor a su propiedad. Esa obra se puede hacer por valorización, porque se le puede establecer una contribución especial para realizar esa obra. Las contribuciones que realizamos en materia de seguridad social, tenemos un sistema que es solidario, nosotros pagamos una contribución a la tiempo, los vuelos. Esto es malo y feo. Establece 3 posibilidades de revisión de los actos administrativos, pero que son sumamente peligrosas y no son compatibles a nuestro juicio con el ejercicio del derecho con la ley positiva panameña. El artículo 298 establece la nulidad de pleno derecho y establece que podrán ser anulados de oficio. Eso es discrecionalidad. O a petición de parte de los actos de la administración, tanto tributaria como del Tribunal Administrativo Tributario. No establece quién puede decretar esa nulidad. Entendería yo, en base a la hermenéutica jurídica, que la administración anula los suyos y el Tribunal Tributario puede anular los suyos, lo cual no deja otro problema, magistrado. ¿Quién anula? El ponente, los firmantes, la mayoría, no sé. Van a retirar el micrófono, porque es complejo. ¿Cómo lo aplicas? Y te da un año para anular ese acto administrativo. O sea, que por un año usted obtiene una resolución y la administración tiene un año para arrepentirse. Ese hombre, yo creo que esto no lo debí conceder. Eso en la práctica se traduce en que ahora el director de ingreso la aprueba y el próximo director que viene se lo anula. Y eso es atroz y venenoso para la seguridad jurídica. Y vulnera principios fundamentales del derecho. Pero no conforme con eso, establecimos otra. ¿Cuándo cabe la nulidad de pleno derecho? Y ahí va la primera. Cuando contravenga la Constitución política. ¿Y quién dijo que el director de ingreso o nosotros, con todo el cargo de magistrado que tenemos, somos intérpretes de la Constitución? Yo jamás voy a declarar un acto
inconstitucional, porque esa no es una prerrogativa de nuestro tribunal. Nosotros aplicamos, y está en nuestra misión y visión, derecho administrativo tributario, no constitucional. Entonces esta carga es sumamente peligrosa. Y que la tenga también un funcionario de nivel jerárquico de la Dirección de Ingresos de determinar la constitucionalidad de un acto emitido en su dirección contraviene principios fundamentales de cosa juzgada, de competencia, de jurisdicción, y ahí nos vamos. Eso es una hemorragia de violación de principios procesales. Y esa norma está en vigente. Está vigente. De ahí, pues, no adentro más, son circunstancias que evidentemente sí deben generar la nulidad de un acto administrativo, pero no puede ser de un año. ¿Por qué? ¿Cómo yo presento una nulidad en base a un incidente? ¿Qué dice la ley de los incidentes? Son 2 días que yo conozco la, no dentro de un año. Eso vulnera el debido proceso. Yo tengo 2 días, conocí un acto para incidentar su nulidad. No, bueno, de aquí da hasta un año. Entonces es muy complejo para un administrador de justicia, claro, dentro del marco de legalidad. Yo no creo que si nosotros se nos ocurre, magistrada, decretar la inconstitucionalidad, anular un acto por inconstitucional, yo no creo que eso sobrevive la Corte. De hecho, a mí me daría mucha pena, sobre todo como 2 o 3 profesores han ido en la Corte, y me daría mucha pena que un fallo fuera tomado y que alguien me anulara por esa razón. Entonces, es una norma, no sé si mala o fea o las dos cosas, pero es compleja. Esta es un poquito más sencilla, digamos que esta es la fea, la mala, la otra es la fea. Que es rectificación, que la administración tributaria puede rectificar errores aritméticos y tributarios. De hecho, me parece innecesario. Existe un departamento de cuenta corriente donde esto se puede hacer con un simple formulario cuando son errores aritméticos. Así que no se entiende para qué establecer una norma de rectificación de errores cuando hay un procedimiento establecido a través del departamento de cuenta corriente en el que se puede obtener el mismo resultado. Eso está normado en el artículo 299 del Código de Procedimiento Tributario. Y vamos entonces a otro feo, la revocación. Y dice que la administración tributaria podrá excepcionalmente, no define qué es excepcionalmente, revocar sus propios actos, afortunadamente son los de ellos y no los de nosotros, magistrados, que en lo que reconozcan declaren derechos, esa palabra, derechos. O sea, yo me reconocen un derecho es una exoneración. Eso quiere decir que me reconocen una exoneración y me la pueden revocar. Entonces no hay certeza jurídica en cuanto a eso que me concede. Y establece un menú así que se vea simplemente bonito. Pues si uno me dice, bueno, cuando infringen manifiestamente la ley, no es bueno, qué bueno que se lo revocaron por vergüenza. Pero hay otros mecanismos que no son esos, que ya están establecidos en la ley administrativa, que pudieran llevarse a cabo, porque ya la nulidad de los actos administrativos está en la ley. La ley 38 del 2000 establece los mecanismos, y esto pues es incongruente con lo que ahí se establece. Y es peligroso. Entonces, bueno, ya vimos lo bueno, lo malo, lo feo, y vemos otra innovación. El artículo 316 es interesante porque ya sacamos el recurso de reconsideración del paraguas de la administración tributaria. Se quiere crear, lamentablemente, esto que le conviene al contribuyente no está bien. Pero crea los tribunales, los juzgados especializados en materia tributaria. Esto quiere decir que después que la Dirección de Ingresos le genera una resolución, usted puede reconsiderar ante un juzgado tributario especializado y después tiene derecho al recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Tributario. Entonces queda integrada la jurisdicción tributaria entre los juzgados tributarios y el Tribunal Administrativo Tributario. Y como yo soy crítico, es el primer juzgado que no está nombrado por los magistrados superiores. Entonces es una ficción, porque lo nombra el director de ingresos. Entonces, ¿qué van a reconsiderar al director de ingresos si él lo está nombrando? Lo puede destituir. En todas las demás jurisdicciones, el magistrado del nivel superior nombra al magistrado del nivel inferior, de acuerdo a reglas de concurso, a reglas de mérito, como usted lo quiera poner, pero siempre es el superior. Y así es en todas las jurisdicciones laborales, administrativas, bueno, ya está.
penal, civil, de familia. El magistrado del Tribunal Superior nombra al inferente. Lamentablemente aquí se rompe ese aspecto piramidal con respecto, pero bueno, es un aspecto positivo, no está en vigencia, esperemos que entre en vigencia y que haya alguna discusión cuando se vaya a hacer. Otra figura innovadora e interesante es la posibilidad que va a tener la administración tributaria de llegar a transacciones directas con el contribuyente. Yo le hago un alcance y digamos que le hice un alcance, pero aquí los alcances son millonarios, por eso le dije que este derecho era lucrativo. Yo le hice un alcance de 50 millones que pasa cualquier día, para que sepa, pasa cualquier día por la mañana hay un alcance de 50 millones. Y el contribuyente considera un hecho. Yo como que sí dejé de pagar 10 millones. Se puede hacer una revisión rápida y se puede llegar a una transacción, sí, ahorrándose todo un proceso. También se había contemplado el tema del arbitraje, pero ya la Corte acertadamente decretó inconstitucional todo el capítulo del arbitraje. Lamentablemente se cometieron muchos errores al establecer el arbitraje tributario. La verdad que yo que tengo una formación en arbitraje en España, que es una de las mecas del tema de arbitraje, puedo decir que la verdad que se cometieron muchos errores al momento de instituir la ley y malogramos una oportunidad valiosa que era crear un tribunal arbitral. Pero, ¿qué pasó? Dejamos por fuera al procurador de la administración como representante del Estado. No todas las materias son arbitrables. No dejamos claro cuál iba a ser el tribunal natural de la causa. Dejaron fuera tantos aspectos que la Corte tuvo que declarar inconstitucional el tema de la ley. El tema de la transacción permanece ahí. Lamentablemente habla de todo tipo de tributos y eso no es bueno. El tributo de ITBMS es un tributo en donde usted requiere, eso no es suyo. Usted tiene que pasarse a la administración porque usted es simplemente un agente retenedor. Cuando yo pago un 7% en el chilito, él tiene que pasárselo a la administración tributaria. Bajo esta norma y bajo una resolución que se dictaminó en noviembre de este año, que lo permite, ese chinito puede agarrar mi plata, porque así tenemos que llamarle vernacularmente, mi plata, e ir a negociarla con la Dirección de Ingresos. Sí, mira, yo he recaudado 1 millón en ITBMS, pero yo me gasté 200.000. ¿Qué te parece si te doy 800 ya? Porque así son las transacciones, porque trabajamos derecho civil, en algún momento derecho civil y comercial, llegábamos con un cheque. No, tú dices que tengo 100, mira, aquí hay 20. Ya. Generalmente la gente nuestra administración tributaria probablemente haga, pero ese dinero lo pagó un tercero y se está haciendo disposición de dinero que no le pertenece a quien está llevando adelante esa transacción, y eso es delicado. Igual pasa con el impuesto inmueble, que es un impuesto que ya está causado. O sea, ya yo tuve el beneficio de tener un inmueble que paga un impuesto, porque el Estado me va a permitir transar sobre ese impuesto. Esa es plata de todos los asociados que bajo lo que piense un director de ingresos de turno va a negociar. Para bien o para mal, no diciendo que el funcionario vaya a ser de alguna manera irregular en su actuación, no, está parado por la ley. Pero no es correcto que un ITBMS o con un impuesto de inmuebles se pueda transaccionar, porque es una pérdida, es oneroso para el Estado ceder esos impuestos. En el caso del impuesto de ITBMS seguiré diciendo que están repartiéndose plata, porque eso lo pagó un tercero. Y debiera haber algún nivel de acción de clases en el que un grupo pueda reclamar que ese tipo de transacciones no se puedan llevar a nivel nacional, y esta defensoría puede gestionar una serie de beneficios, casi las mismas cosas que hace el defensor del pueblo, pero lo traslada a materia de contribuyente, en favor del contribuyente. Puede presentar quejas, puede requerir a funcionarios que observen las leyes, puede asesorar, puede nombrar abogados para que la gente que no tiene o el contribuyente que no tiene cómo acceder a una representación, porque ya le digo, este derecho es caro, que pueda ser representado a través de esa defensoría contribuyente. Esto es un brief. El código tiene muchas innovaciones. Yo en esta, ya les dije, le presenté lo bueno, lo innovador, lo malo y lo feo con respecto al código.
Hay muchas cosas buenas porque hay muchas otras garantías en favor del contribuyente. No lo hemos puesto en vigencia, no hemos podido ver cómo funciona. Ya nosotros, después de 8 o 10 años de PAC, sabemos lo que no nos gustan los acuerdos de pena, sabemos que nos gusta que nos presenten a los detenidos a las 72 horas ante la autoridad. O sea, ya sabemos qué funciona y qué no funciona. Al código hay que darle la oportunidad. De salida, como he tenido 5 años para estudiarlo, yo sé que el 298, el 299 y el 300 no funcionan. Y que no funciona transar los ITBMS de los contribuyentes. Pero el resto, hay una serie de normas que son importantes para la garantía que se le debe dedicar al contribuyente. Así que espero que en esta corte, yo que estamos acalorados, ya me está sudando a mí la calma, haya podido despertar esa inquietud. De veras, yo disfruté mucho mis años como penalista, como abogado de familia, como abogado civil, pero los años que más he disfrutado de mi vida, solo tengo 2 como magistrado, así que tampoco es que me pase toda la vida de magistrado, han sido en el derecho tributario, un derecho que da para mucho debate, un derecho dinámico. Todos los días la Dirección de Ingresos está teniendo una resolución. Como dijo el licenciado Felipe Rodríguez, en este país ya casi es imposible ser abogado, porque tienes que hacer una cantidad de cosas y de responsabilizarte de una cantidad de hechos imprescindibles. Pero este derecho es un derecho muy profundo, muy fundamental y, como le digo, es la base del funcionamiento del Estado. Así que muchas gracias. Entramos entonces al periodo de preguntas y respuestas. La primera, si la DGI o la Dirección General de Ingresos tienen que ver con el Tribunal Tributario con respecto a una multa injustificada. Sí, claro, por supuesto. De hecho, eso es lo que hacemos. Hay muchas multas por facturación, que es cuando el inspector llega y dice que no tiene el letrero o no tiene el reporte Z del día, entonces le levantan un acta. Le voy a dar un tip. Las actas son el documento que presta FEPU. Si usted tiene algo que decir, dígalo en el acta. No se deje intimidar. No, usted no puede rayar el acta, usted la tiene que firmar. No, yo te firmo. Pero yo escribo que yo sí tenía mi reporte Z, o yo sí tenía mi libro, o me estás castigando porque sentiste que fui grosero. Yo lo pongo en el acta. Porque cuando eso no llega a nosotros, en apelación, yo leo el acta. Y si usted no puso nada en el acta, tenemos que mantener la multa. ¿Quién regula o rige los fondos que pagan los contribuyentes? ¿A dónde van? Muy cuidado. Bueno, los fondos, usted está sentado en parte de los fondos que recoge la DGI. Los fondos de la DGI van a la caja del gobierno central. ¿Quién es quien administra el Estado? ¿Quién regula eso? Tenemos 3 órganos del Estado. Tenemos la Asamblea, tenemos la Corte Suprema de Justicia, que son los sistemas de pesos y contrapesos. El poder del Ejecutivo no es ilimitado. En la conformación de nuestro Estado moderno tenemos un sistema de pesos y contrapesos. Ustedes como ciudadanos tenemos un tribunal de cuentas, que si un funcionario malversa fondos públicos puede ser investigado a través de la Fiscalía de Cuentas y juzgado por el Tribunal de Cuentas, y puede serle cobrada la deuda a través de la Dirección General de Ingresos y comienza el ciclo, ¿no? Pero así es la manera en que nosotros, y lo primero en materia de impuestos, antes de reclamar qué se hace con mis impuestos, recuerden que casi todos los que nacimos en hospitales públicos ya debemos allí. Entonces, antes de decir qué hacen con mis impuestos, pague los impuestos. Después que usted los paga, después que usted es responsable, entonces usted exige. Porque usted es un ciudadano que está cumpliendo con sus obligaciones y usted está en pleno derecho de exigir que los funcionarios cumplan. ¿Por qué razón demora el proceso de exoneración? Porque hay como 6 funcionarios para hacer mi exoneración. Porque no usan el 1185.
por las razones que casi todas nuestras instituciones están afectadas del proceso. Porque la Dirección General de Ingresos debiera ser una autoridad apolítica, donde entraran los mejores funcionarios y se llevaran por un sistema de mérito. Y así no tuviéramos que entrenar a un funcionario en una materia tan especializada y que se vaya a los 3 años, 2 años, y hacemos la curva de aprendizaje muy larga. Esa es la razón por la que tenemos no solo mora en exoneración, sino mora en toda la demás. Y se lo digo por la honestidad que me caracteriza, que formé parte de la dirección. No es culpa de un director en particular. Este director tiene los mismos problemas que el anterior, y que el anterior. Es un problema estructural, de estructura, de cómo conformamos. Seguimos. Ha sido beneficioso a través del sistema de facturación electrónico de gran beneficio para reducir la morosidad para los impuestos que tienen que pagar los contribuyentes. Miren, y lamentablemente esto no se ha aplicado de debida forma. La facturación electrónica es buena, es de primer mundo, es de las mejores cosas que ha hecho el director de ingresos. Es solo un cambio en el método de documentación de una transacción. Aquí todos los que somos abogados brindamos un servicio. Los clientes serios nos piden factura, todos hemos hecho factura. La diferencia es que ahora se estableció hacerla por método electrónico. Ya no nos llevamos el papel, nos mandamos un arbolito, no secamos un río, sino que la factura llega a nuestro correo electrónico. Eso es el cambio que ha habido. ¿Qué le da eso a la administración tributaria? Información. ¿Cuál es el problema? No hay quien analice esa información. Entonces viene un montón de información, pero no hay un sistema de Big Data que pueda racionalizar y utilizar esa información que está recibiendo. Porque ahí se conocen todos los hábitos de consumo y debemos llegar a países como México, Chile, Colombia, Perú, que están cerquita. Ya el Estado, cuando usted va a pagar impuestos, le manda y le dice, estos son los impuestos que le toca pagar, porque ya sabe todo lo que consumió, todo lo que se gastó, lo que es en el banco. Entonces hay un orden. No es que el Estado anda metiendo la nariz en mis cosas, sino que como yo soy así medio avivato para cumplir con mis obligaciones, el Estado me las mete. ¿Cómo influye la solvencia moral a un magistrado en la toma de decisión en un fallo? Eso es bien interesante. La solvencia moral es subjetiva, porque creo que hemos aprendido que la moral no es un concepto universal. De hecho, la moral se está moviendo en estos días. Muchos grados. Lo que antes era prohibido, ahora es permitido y va camino a ser obligatorio. Entonces la moral se está moviendo. Yo creo que la moral es lo que yo mismo, como ser humano, aceptaría como un comportamiento normal y bueno. Si a usted le parece malo ir a un casino, entonces este magistrado no debe ir a un casino. O sea, la moral, por lo regular, es esa regla de comportamiento general de lo que nos parece aceptable. Y ha variado. Antes parece que había esclavitud, será malo ser negro, ahora por suerte estamos viendo los negros. Para no poner un ejemplo más delicado. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la moral, por lo que consideramos correcto, las mujeres tienen derecho a voto, siempre lo debieron tener, porque las cosas se deciden mejor como las deciden las mujeres. Nosotros tenemos 70% de mujeres en el tribunal y del cuerpo gerencial un solo varón. Funcionamos muy bien. La verdad que funcionamos muy bien. Pero ese es el concepto amplio de la. Tenemos 2 preguntas aquí más. Dice, ¿cuánto dura un proceso por cobro coactivo o qué tan difícil puede ser? El proceso de cobro coactivo es sencillo, porque ya está determinado el monto de la obligación que tiene el contribuyente. Sin embargo, tenemos 4 jueces hechos, 3 gestores, a cobrar todas las cuentas de la República. Entonces volvemos a lo mismo. No es difícil, no es complejo. Ahí es donde está el dinero. Si no le metemos inversión, si no nombramos funcionarios competentes, si no calificamos a nuestros funcionarios, volvemos al problema estructural. 4 jueces. Y uno de esos jueces, eran 3. En nuestra administración entró uno más
y ese es solo para atender el Tribunal de Cuentas porque hay una caja de 900 expedientes que no se movían. O sea, 900 personas que habían defraudado al Estado y que no les cobraban. Da mucho dolor firmar una prescripción de hechos que antes de ser magistrados nos eran notorios y que ahora nos toca exonerar a esas personas de los desfalcos cometidos contra el Estado, porque el Estado no cumplió con su obligación en el tiempo que le competía y dejó pasar el tiempo para ejercer su facultad de derecho. Última, ¿puede explicar cuál es el trámite para una exoneración de un productor agrícola? Bueno, la DGI tiene un manual con 178 trabajos. En el manual de servicio, está en la página web de la DGI, usted se busca, es bastante sencilla, de lo que me acuerdo, lleva una certificación del MILA, que certifique la actividad que usted realiza, ahí le hacen una inspección, la solicitud, que inclusive no la tiene que hacer mediante abogado si es la primera solicitud, ellos tienen un formulario, se puede hacer en línea, y no es mayor cosa. Es certificar que usted lleva a cabo una actividad agropecuaria a través de la la institución y hace la solicitud. Y ya, ellos le proceden bueno, en teoría, ahí es donde viene el tiempo, ¿no? A ver en cuánto tiempo usted obtiene el reconocimiento de ese derecho, porque el problema es que mientras no lo tenga, están corriendo impuestos inmuebles, eso se acredita a su cuenta corriente y usted tiene que paisar. Y ya, yo creo que aquí el 90% de la sala sabe el dolor de cabeza, que es no tener un paisano cuando vas a hacer un trámite. Y es que tener que, o sea, una de las figuras más aberrantes que hay es el paisano refrendado. Porque si yo tengo una solicitud de exoneración a la que yo tengo derecho, porque yo tengo que mendigar un paisano refrendado, porque yo tengo que ir a convencer a un director de ingresos que no me ha resuelto mi causa a que me dé un paisano. O sea, eso es una distorsión que tiene el sistema. De hecho, el paisano refrendado no existe como tal en la ley. Ahora hay una resolución por ahí que es discutible su legalidad, que establece un procedimiento para algo que no está reglamentado o que no está regulado como tal, o que no existe en la ley, como el paisano refrendado. Pero hay un procedimiento. Entonces, esas son las discusiones que sufrimos cuando no se materializa la justicia en el tiempo oportuno, porque una de las formas más terribles de injusticia es la justicia tardía, porque no es justicia. Ya es reparación o resarcimiento, pero no es justicia. La justicia tiene que ser otorgada, expedida en el tiempo que corresponde. Y nuestros códigos, todos, son sabios y establecen los tiempos en lo que la justicia es justicia. Pasados esos tiempos, pasados 2 meses, pasados 4 meses, ya usted no tiene justicia. Usted tiene la resolución de un asunto, pero ya el concepto de justicia se fue. Así que ese es el caso. Así es.